Bueno, saludos. Él es el doctor Cisneros, sí es médico. Y ustedes dirán, bueno, pero van a hablar de salud, sí, de la salud de un pueblo, de la salud de nosotros. Lo digo porque yo pienso, me corregirá el doctor Cisneros, que para analizar bien e investigar bien y tratar de buscarle salud a un enfermo, y en este caso a una sociedad, es conocer cuáles son sus hábitos, cuáles son sus ganancias, sus pérdidas, no las económicas, sino en la vida, para saber si está estresado o no, si eso se produce por un estrés o por qué cosa, analizar qué ha perdido y qué ha ganado y todas esas cosas. Es por eso que lo tengo aquí, para que nos diga, porque hay una frase que creo que es la única frase por la cual va a salir Diosdado Cabello en la historia negra del país, sin ser acusado de lo que realmente es un dictador, un narcotraficante, un delincuente, eso no lo digo yo, lo dice la justicia norteamericana, entre otras. Es aquella frase de Chávez los tiene locos, ¿sí? Chávez nos enfermó y Maduro agravó esa enfermedad. Quisiera preguntarle al doctor Cisneros, conocedor también de la política venezolana, conocedor de la política mundial, ¿por qué Chávez nos tiene locos? ¿Qué hemos ganado y qué hemos perdido con esta llamada revolución bolivariana? Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, no creo que hayamos ganado mucho, excepto una mayor prominencia a nivel mundial como un país deteriorado, saqueado y literalmente destruido por un grupo de personas inescrupulosas. Ahora, lo que sí hemos perdido es la salud, como tú bien lo has definido. Y la salud de un pueblo, como la salud de un individuo, es por definición un estado de bienestar biológico, psicológico y social. Y en este caso de Venezuela, las tres esferas las hemos perdido. Y empezamos por la primera, que en este caso normalmente, cuando una persona se enferma la parte biológica. Secundariamente a la enfermedad biológica vienen cambios mentales y eventualmente lo desincorpora de su sociedad. En este caso, el proceso comenzó con el ascenso de Chávez al poder, comenzó deteriorando la salud social del país. ¿Cómo se hizo eso? Por un proceso sistemático de deterioro institucional y de la base de nuestras convicciones y de nuestras creencias, que hizo que todo lo que considerábamos esencial para mantener un sentido de unión como pueblo fue fracturado. Déjame ponértelo de esta manera. ¿Qué es un pueblo? ¿Qué es Venezuela? Venezuela es un conjunto de ciudadanos, pero unidos a través de símbolos, de una historia común, de un conjunto de relaciones culturales históricas que nos vinculan. Todos aquellos que han vivido o han compartido ese marco de creencias, pues se consideran y son venezolanos. Lo mismo, llega un extranjero a Venezuela, adopta nuestras creencias, nuestro amor por el país, nuestros símbolos, adora nuestra bandera, adora nuestros signos, cree en nuestras instituciones, pasa a ser venezolano. ¿Qué hizo este régimen? En su afán de controlar el poder político y económico de una nación rica, se dedicó a destruir nuestras estructuras de pueblo común. ¿Qué hizo? Cambiar los símbolos, cambió nuestra bandera. Bueno, han cambiado prácticamente todo, empezando por transformar en un símbolo histórico como es el bolivarianismo en un símbolo político. Secuestraron primariamente ese hilo sutil que nos ata a la historia de los libertadores y de la herencia de Bolívar. Pero eso no es nada nuevo. Eso que está diciendo usted en ese caso no es nada nuevo. Hay un libro apasionante de Germán Carrera Damas, El culto a Bolívar, donde él especifica cómo las dictaduras que ha tenido Venezuela una tras otra son las que han utilizado en mayor medida la figura de Bolívar, identificándose o queriendo que la gente los identifique a los dictadores con las luchas de Simón Bolívar.
Sin duda, si es que por eso te digo que ese es el hilo que nos ata desde que nacimos como nación, es decir, una historia común, pero en este caso el fin fue más perverso. El fin fue secuestrar esa historia para ellos y quitársela al resto del país, al extremo de que tú ves que hoy parte del deterioro de la salud social de la población venezolana ya es prácticamente un rechazo total a todo lo que simbolice el bolivarianismo, que es una gran pérdida para una nación, como podría ser para la nación americana, que un partido político se apoderara de los símbolos patrios americanos. Y un gran fracaso también de la narcorrevolución, que no logró que el pueblo se identificara con ellos y, por lo tanto, con el Simón Bolívar que ellos quisieron vender. Bueno, es que al rechazar el sistema político, rechazaron los símbolos bolivarianos. Ya la gente no quiere. Fíjate que la oposición venezolana tuvo que hacer un esfuerzo enorme por rescatar la bandera. Por una época, prácticamente la bandera nacional pertenecía al partido de Chávez y de su gente, porque los símbolos estaban constantemente rodeados. Pero no fue nada más eso, no fue una cuestión simbólica el comienzo del deterioro de la parte social venezolana. Fue la de fracturar la tela venezolana en dos grupos, los que están conmigo y los que no están conmigo. Y los que no están conmigo son traidores a la patria. No es que estén en desacuerdo conmigo, es que ya es más allá, trasciende. Eso es parte de un juego histórico que se ha hecho para fracturar. Divide y vencerás. Sí, transforma una Venezuela unida, sí, en la cual hay gente que opina de una manera y opina de otra, en otro país, en una Venezuela fracturada, en la cual los que tienen la razón y el poder son los que están conmigo, y los que no piensan como yo o no aceptan los términos de mi planteamiento son enemigos de la patria. Es decir, que los que piensan como yo yo tengo la verdad y única verdad. Los que no piensan como yo no solamente están totalmente equivocados, no solamente están contra mí y yo contra ellos, porque ellos están contra mí, sino que son traidores a la patria. Y la patria es de todos, ese es el problema. Ellos se apoderan del concepto de patria y transforman en eso un poder político. Y ahí empieza el deterioro de la parte mental del venezolano. Imagínate lo que es el conflicto de un venezolano que desde que nace ha evolucionado socialmente, adorando su país, sus símbolos, su herencia, su historia, y ahora un grupúsculo político se apodera de esos símbolos, y cuando tú logras apelar o rechazar tu opinión, ahora tú eres execrado de eso. Y eso crea una gran angustia, un gran desasosiego, y comienza el proceso del deterioro mental del venezolano. Ya, pero fíjate cómo va a ir erosionándose el concepto de salud del venezolano. Luego se produce un sistemático ataque a las instituciones. Los venezolanos y cualquier persona afiliada a un país no solamente acepta la propuesta del Estado que lo rige. Es decir, yo creo en la Corte, yo creo en la Cámara, en el proceso legislativo, creíamos en el voto. Nosotros los venezolanos veníamos ya de una incipiente democracia donde nos habíamos acostumbrado a votar y a pensar que a pesar de todas las trampitas que hubiese de una u otra manera, el resultado electoral lo aceptábamos como tal y había una transferencia pacífica del poder de un gobernante a otro, incluso de un partido político a otro. Ya eso se había conseguido en Venezuela. Entonces esta gente tenía que socavar también esa estabilidad institucional que nos permitía decir, bueno, si llevamos algo a los jueces van a darle la razón a las personas que legítimamente tienen la razón. No, eso pasó entonces a formar parte de este cuadro de tensión, de neurosis colectiva que produce en una sociedad la desinstitucionalización del país. No hay instituciones, todas están viciadas, todas son corruptas, y viene entonces una renovación o una creación de situaciones paralelas. Todos los vivimos en Venezuela cuando prácticamente no había institución donde el chavismo no creara una institución paralela con el mismo nombre y le ponían el apellido bolivariano. Entonces tenemos 2 asambleas, tenemos 2 parlamentos, tenemos 2 colegios profesionales, tenemos sindicatos
paralelo, o sea, prácticamente incluso creo recordar que si en algún momento se eligieron autoridades municipales o estadales, se nombraba paralelamente y se le daba el poder a alguien no electo para que fungiera como un paraestado al lado del Estado legítimamente electo hasta que se descompuso todo. Entonces eso fue creando otro aspecto de deterioro de la salud mental del venezolano, que fue la frustración ante no entender qué está pasando con lo que hemos venido creyendo que era la democracia en 30 y 40 años, y la vemos disolviéndose, y sobre esa disolución, ese completo deterioro de la infraestructura, del andamiaje social, se montan instituciones nuevas que son todas partidistas. De nuevo, tú estás execrado. Si tú eres un escuálido, pues tú no perteneces ni el sistema tiene por qué atenderte a ti, porque el sistema está hecho, el nuevo sistema está hecho para atender a los del partido, a los que tienen el carnet de la patria. Esas son las personas que van a poder figurar en la sociedad y ascender. Y eso permeó todos los factores, todos los sectores de la sociedad, el sector laboral, el sector universitario. Prácticamente no hubo un área de la acción social colectiva que no tuviera esa sensación de preferencia, ¿no? Luego viene otro proceso también sumamente enfermizo o virulento, que es el factor de la violencia, Napoleón. Cuando la gente empezó a darse cuenta de la creciente injerencia del Estado y de este Estado opresor, desinstitucionalizador y agresivo, empieza a crearse la sensación de la violencia colectiva. Y sobre ese miedo social de que la protesta puede llevarte a la cárcel o puede en un momento dado afectar tus intereses de tu profesión, o si eres médico, pues ya te van a botar del hospital porque no te pones la camisa roja. Y si vas a hacer un negocio, pues si tú no estás con el gobierno y te pones la camisa roja, tampoco te dan el contrato. O sea, llega un momento en que se produce todo eso y empieza entonces otro factor que es sumamente enfermizo, que es la división de la familia venezolana, la fuga de la gente. La gente empieza a no encontrar futuro en Venezuela, a irse. Y eso crea un impacto emocional, social, gravísimo. Madres que tienen años que no ven a sus hijos, hijos que se les mueren los padres en Venezuela y no pueden ir a verlos, padres que tienen que ver lo mejor de sus hijos irse a un futuro incierto, a un país diferente, con un lenguaje diferente, y tienen que sufrir por todo esto. Y eventualmente, dentro de esa neurosis colectiva, dentro de esa psicopatología creada por este sistema, entonces se produce el daño físico. El daño físico viene la somatización de esa angustia, de ese miedo, de ese proceso de falta de confianza, de no ver futuro y de estar lejos de la familia. Todo eso es un síndrome. Estoy describiendo síntomas y signos de lo que empezó como una enfermedad social, luego pasó a una enfermedad mental individual en cada persona que está prácticamente neurótico en Venezuela con este clima, y luego entonces vamos a la parte más reciente, que es la del deterioro de la infraestructura física y de servicios y la deterioro de la economía, que entonces encima de eso ya afecta la calidad de la atención médica, la insuficiencia en insumos, no se consiguen las medicinas, la gente se muere de mengua porque los salarios no le permiten no solamente cuidar y trabajar y moverse, no le permiten alimentarse y no le permiten atender su salud. Entonces tenemos un país que se enfermó. Tú me preguntaste qué le quitaron a Venezuela. Le quitaron la salud social, la salud mental y en muchos casos la salud física de muchos venezolanos que hoy están enfermos con hipertensión arterial, que hoy están enfermos con una cantidad de enfermedades psicosomáticas o enfermedades derivadas de la pobreza, con una cantidad de niños que no han sido vacunados, con una cantidad de niños desnutridos. Entonces tenemos un país enfermo en todos los niveles. Basta lo que tenemos la inmensa fortuna de estar fuera, vemos que en realidad cada vez que hablamos con alguien en Venezuela, no es una persona sana, no es una persona que está disfrutando de un gran bienestar biológico, psicológico y social. Es una persona que está enferma en las tres esferas. Es una persona que no funciona físicamente porque se siente mal, porque no está bien alimentado, porque no tiene la medicina que necesita. Es una persona que mentalmente vive una
angustia permanente, un estrés permanente y una falta de esperanza, de motivación. Y desde el punto de vista social, una ciudad o un país agresivo, un país que está dividido y que encima de esto antes se había dividido en dos grupos, los que estaban con el gobierno y los que estaban en la oposición. Y de alguna u otra manera, este sistema, este régimen, ha logrado sembrar el mismo proceso, digamos, patológico en la misma oposición. Entonces la oposición ahora se ha fragmentado de la misma manera que se ha fragmentado el gobierno, la sociedad venezolana. Ahora, dentro de los opositores hay los que están con una línea opositora con Guaidó y los que están prácticamente que ahora ha pasado a ser Guaidó el enemigo de los venezolanos. Entonces, mira, de una u otra manera Venezuela está muy enferma, todos lo sabemos, los que están afuera lo ven, los que están afuera que se fueron porque tuvieron que salir del país por toda esa patología que acabo de describir, están también enfermos afuera, porque una vez que te enfermaste localmente ahora, para muchos resulta sumamente doloroso entrar a un supermercado en cualquiera de estos países y ver la abundancia de alimentos, porque lo primero que te viene es tu mamá que no los tiene, tus hermanos que están desnutridos. Entonces, todo eso crea también un cuadro enfermizo para aquellas personas que tuvieron que emigrar por razones de violencia política o por razones de búsqueda de mejores condiciones de vida. Esas son las razones posiblemente por las que ha aumentado notoriamente los suicidios en el país. Por supuesto, porque ¿cuál es la vía final? Los suicidios tienen dos tipos de suicidios. Los suicidios que son producto de una depresión crónica y primaria, es decir, la persona que es una persona deprimida de toda la vida por la neuroquímica cerebral, y los suicidios reactivos, que son producto de la depresión que se produce en un ser humano que se le han agotado las salidas, que ya no tiene sentido vivir bajo esas condiciones, que no tiene oportunidades de desarrollo personal, que vive asustado, que vive angustiado, que ve su cuerpo deteriorarse todos los días. Y entonces llega un momento en que esa persona emocionalmente decide quitarse la vida porque ya la vida no tiene propósito, no tiene sentido seguir sufriendo eso. Y entonces no lo confunda con el que se suicida por la depresión primaria. El que se suicida por la depresión primaria se puede suicidar siendo el millonario más grande del mundo, por otras razones de enfermedad mental. Pero esto aquí lo que está pasando son muchas personas que en condiciones normales hubieran sido ciudadanos bien útiles y bien estables y bien neurológica y mentalmente estables, pero que han sido llevados de una u otra manera por esta enfermedad social que ha batido a Venezuela a la de total desesperanza y buscar en el suicidio una salida rápida a no seguir sufriendo. Eso sin contar, ¿no?, las víctimas más débiles de todo esto que está viviendo este ciclo histórico venezolano, que son los más jóvenes, los más pequeños, que por la falta, carencia o mala alimentación, ¿no?, hay por lo menos ya 2 generaciones que han dejado de subir de tamaño, que es una de las formas de saber cuándo un país está mejor y cuándo un pueblo está mejor. El pueblo venezolano, desde los años 40 o 50, no recuerdo la fecha en que empezó todo esta análisis, esta investigación, poco a poco ha ido subiendo en talla, en salud y demás, y ahora todo se vino para atrás. Sin duda. En Venezuela yo no lo he visto calculado, pero en Venezuela debe haber habido una regresión de al menos 2 décadas en la expectativa de vida del venezolano, porque la mayoría de los venezolanos en los años 30 y 40 moría del paludismo y de enfermedades perfectamente prevenibles, porque eran enfermedades infecciosas, enfermedades de carencias nutricionales. Y eso todo se había logrado superar en forma importante a partir del año de 45, 50. Ya había empezado una mejor educación, una mejor calidad de salud para el venezolano, y eso había aumentado la expectativa de vida del venezolano. Pero ahora hemos visto que eso ha regresado, y en lo que tú decías, una de las cosas más importantes de cualquier país, más que sus recursos
petroleros y las reservas más grandes de petróleo del mundo y sus bellezas naturales y su valor turístico, es su capital humano. Lo más importante de un país es su gente, es más, es lo que hace el país. El país no es nada más un Cerro Bolívar y un lago Maracaibo y las minas de esto y las minas de aquello. Eso no es lo que hace un país. Lo que hace un país es su gente. Y el más grande efecto de esta enfermedad venezolana que ha sufrido el país es la desintegración social del proceso de reemplazo generacional. Fíjate tú, la cantidad de capital humano que ha emigrado de Venezuela, eso va a causar mella en el desarrollo del país. De Venezuela se están yendo sus médicos, sus ingenieros, sus emprendedores, sus creativos, los artistas, toda la gente que en un momento dado hace un país con su gestión empresarial o con su pintura o con su música, se ha ido del país. Los que quedan son unos verdaderos héroes. Y por otro lado, entonces está la nueva generación. La nueva generación está desnutrida, desmotivada. Las universidades no tienen docentes porque nadie puede trabajar con esos salarios universitarios. Y los muchachos, yo realmente admiro un muchacho que aborde hoy una universidad venezolana porque ese es un hombre realmente con mucha voluntad de salir adelante, porque las universidades han sido desintegradas, no solamente en lo económico, sino también en lo moral. Han fracturado al profesorado entre los que son rojos y los que no son rojos. O sea, el daño ha sido, las metástasis de este proceso han sido a todo lo largo de la economía venezolana, en todos los aspectos sociales, culturales, económicos, empresariales. Prácticamente no hay un solo aspecto de la sociedad venezolana que no haya sido afectado por ese proceso de deterioro institucional y de tratar de reemplazarlo por un nuevo orden que ellos dicen que es socialista. Yo no lo veo tanto como un proceso social porque ciertamente no ha beneficiado a la sociedad de ninguna forma o manera. Lo que ha sido una inmensa olla de corrupción que, bueno, la evidencia está ahí. Ahora, el venezolano, el pueblo venezolano, la clase media y alta venezolano, o lo que queda de clase media y clase alta, está consciente de que Venezuela es un país muy pobre, pero muy, muy pobre. Y por lo que estamos viviendo, sí, en el subsuelo hay petróleo, ¿ok? ¿Y quién lo saca? Hay oro. ¿A favor de quién está ese oro? Es decir, sin un pueblo trabajador, aunque no tenga recursos naturales, ¿no?, puede enriquecerse y puede convertirse en una potencia como por ejemplo Japón, que no tiene materias primas en absoluto y es el trabajo de su gente. O por ejemplo China, donde la gente se moría de hambre en las calles y todas las mañanas antes de los camiones del aseo urbano en las grandes ciudades, ¿no?, venía el camión que se llevaba a los muertos que durante la noche habían muerto en la calle de frío y de hambre. Y fíjate, les llegó la oportunidad de poder trabajar, de poder tener empresas propias, de tener trabajo, y no en toda China, pero sí en ciudades concretas, importantes. Bueno, la gente vive mucho mejor. Mira, yo soy un hombre optimista. Yo, con todo lo dantesco del cuadro que acabo de describir del paciente enfermo que se llama Venezuela, de la paciente enferma que se llama Venezuela, en todos esos aspectos que describí antes, yo soy optimista porque, por otro lado, todos los que hemos pasado por la medicina sabemos que los pacientes a veces dan grandes sorpresas. Yo creo que todo colega que me está oyendo sabe las veces que uno ha entrado a una terapia intensiva y ha visto un paciente grave, gravísimo, que uno dice, este señor no llega mañana. Y gracias a las acciones concretas de los médicos que manejan ese paciente en forma intensiva, en 3 a 4 semanas ese paciente está saliendo caminando del hospital. O sea que siempre en el ser humano hay una inmensa reserva de voluntad y de creatividad. Bueno, yo todavía hace 2 días estaba hablando con una gran amiga que hace 20 años en el Hospital Militar de Caracas le daban 3 meses de vida máximo. Hace 20 años. ¿Ok?
hoy no tiene nada de cáncer y desde hace tiempo. Claro, ella tiene una personalidad muy fuerte, ¿ok? Unas creencias muy fuertes que dicen que la fe mueve montaña. Yo creo que es aquí. Esto mueve montaña. Sí, sí. Y por otro lado, le empezó a dar Alzheimer. Alzheimer que dice que no se cura. Bueno, ella estaba a principios de Alzheimer y hoy no tiene Alzheimer. Por eso te digo, yo sí creo que esa paciente que se llama Venezuela puede salir adelante, pero necesitamos terapistas intensivos, necesitamos hombres líderes y el esfuerzo conjunto de toda la sociedad para rehacer este proceso. Ahora, como todos los cuadros de enfermedades infecciosas y de cuerpos extraños, hay que extraer los cuerpos extraños. Ningún paciente se va a mejorar si el proyectil o el cuerpo extraño persiste en su humanidad. Eso hay que extraerlo, drenar ese pus, sacar, limpiar la herida para empezar el tratamiento antibiótico y poder entonces lograr la recuperación del paciente. Pero ¿cómo se curan los odios que están muy bien ganados por esta cuerda de delincuentes, ¿no? ¿Cómo se cura eso? ¿Cómo se cura algo que tenemos ancestral, que es la necesidad de un caudillo narcisista del cual esperamos todo, ¿no? Que solucione nuestros problemas? ¿Cómo curar eso? Mira, eso se cura con esperanza y con resultados. Con esperanza y confianza en un liderazgo nuevo que logre estimular y motivar a las personas a salir adelante a través del trabajo creativo. Y con resultados, porque de nada va a valer que una persona se transforme en un gran motivador con discurso y propuesta si no se empieza a verle el queso a la tostada y no se empiezan a ver los resultados. Tú tienes una Europa que se cayó a plomo completo 2 veces en el siglo XX. Y tú hoy ves a los alemanes, a los franceses y a los ingleses y a toda esa gente que ahora ve a Europa diferente y ellos mismos no pueden reconocer por qué en una época tuvieron tanto odio unos con otros. Y hoy los alemanes y los franceses, los alemanes y que los franceses. generaron dos guerras Sin mundiales, embargo, porque las dos hoy están hay generadas gente por que ellos. defiende el europanismo. Entonces, lo que sí creo es, ¿por qué? Porque le han visto resultados al hecho de que cuando se acaba ese militarismo, se acaba esa concepción heroica de un caudillo, de un mecenas, de una persona que es el gran salvador de la patria, cuando se acaba ese concepto y se hace que sean los ciudadanos a través de un proceso de descentralización del poder que permita que cada uno. Una vez me preguntó a alguien cómo funcionaba Estados Unidos, cómo era que el presidente de Estados Unidos podía manejar todo un país de 200 y pico millones de habitantes. Y a mí se me ocurrió decirle algo, bueno, porque no lo maneja, porque este país está manejado por alcaldía. Este país es una inmensa cantidad de alcaldías donde cada alcaldía pone sus reglas, escoge su alcalde, escoge su sheriff, escogen sus jueces, escogen su microsistema para vivir como ellos quieren vivir en esa municipalidad. Hay un gobierno federal que se encarga de la defensa del país, de políticas macroeconómicas, pero el bienestar diario del ciudadano depende de sus legisladores y sus autoridades municipales. Y eso ya se estaba logrando en Venezuela. En Venezuela es un proceso de descentralización del Estado, donde municipios como Chacao empezaron a tener una gran calidad de vida. ¿Por qué? Porque la gente cogió el alcalde y el alcalde se dejó de hacer política y se dedicó a hacer acera, a hacer hospitales de la comunidad, a estimular la mejoría de la calidad de vida de su municipio. Ya eso se había logrado. Y la ahora hemos competencia, retrocedido política y económicamente como 5 décadas. Y en ese caso, la competencia, en muchos de los casos de esa época, no era quién insultaba más al otro en la competencia, sino quién hacía más obras para los ciudadanos, como sucedió en Maracaibo en una época, que se convirtió en lo que era antes Caracas, ¿no? Que empezó a crecer y a modernizarse. Ok, ¿y cómo nos quitamos, ¿no?, la necesidad la necesidad, creo que congénita, de ser populista y de apoyar todo lo que sea populista?
Bueno, eso requiere una maduración de la ciudadanía, eso requiere una madurez cívica, una capacidad del ciudadano de identificar ese populista, ese arrogante que se para en un pedestal y se monta a ofrecer cosas que no explica realmente cómo se van a lograr. Y eso no es fácil porque el populismo es atractivo. Que te ofrezcan a ti, que te prometan satisfacer necesidades que tú tienes y que te den una alternativa fácil para hacerla, es sumamente atractivo. Pero el ciudadano que ha visto y ha sufrido las consecuencias de un populismo violento, de un populismo dirigido a explotar, a saquear el país, espero que en el futuro logre escoger mejores representantes. Ahora hay una cosa que a mí sí me estimula. El ejemplo de otras sociedades y de la nuestra, naturalmente, en muchas cosas. Por ejemplo, Berlín quedó totalmente devastada, totalmente devastada. Y no hablemos de las ciudades de Japón con sus 2 bombas atómicas. Y miren lo que es hoy en día, y además quedó dividida Alemania. Y miren lo que hoy es Alemania y lo que hoy es Japón. Y no de ahora, desde hace décadas atrás. O sea que renacieron de sus cenizas, ¿no? Empezando por Alemania y Europa, por el préstamo que le dieron los norteamericanos en el llamado Plan Marshall, porque no fue un regalo, fue un préstamo, ¿ok? No fue un regalo, sino un préstamo, ¿no? Cosa que es lo mejor que habían podido hacer. Y además fueron los norteamericanos quienes dieron ese préstamo. No fueron ni los rusos, ¿no? Ni los chinos, que estaban bien mal, ¿no? Y los rusos solamente utilizaban el dinero para la guerra. ¿Okay? Eso a mí me dice que nosotros, que conociendo otros países, tanto de nuestro continente como de otros, ¿no? Me doy cuenta que somos un gran pueblo, un pueblo muy creativo y un pueblo muy trabajador. Sí, definitivamente, por eso te digo, pero el pueblo necesita liderazgo y no un liderazgo mesiánico, liderazgo, como te dije, departamentalizado, liderazgo local que emerja y busque soluciones y al final la sumatoria de todos esos logros municipales que van a ser logros estadales, que van eventualmente a ser logros nacionales, va a construir un país. Yo tengo una profunda en medicina, nosotros siempre tenemos la tendencia para evaluar algo, de usar lo que se llama un control. Es decir, un objeto, una persona sometida a una terapia parecida para compararla con la otra. Y nosotros tenemos yo por lo menos considero que Surcorea es un buen control para nosotros. Surcorea en los años 50 había salido de la guerra coreana y estaba totalmente destrozada. Venezuela en esa época estaba en la época de Pérez Jiménez y estaba progresando en su infraestructura con autopistas y obras de gran importancia para el desarrollo del país. Mira lo que es hoy Venezuela, 60 años después, y mira lo que es Surcorea. O sea, y ellos estaban muy por debajo de nosotros en términos de cultura y educación, porque por lo menos el pueblo japonés, tú pusiste el pueblo japonés era un pueblo muy industrializado. El Japón antes de la guerra era un país muy avanzado desde el punto de vista industrial y económico, tanto que decide hacerle la guerra a los Estados Unidos. Corea no. Corea era un pueblo completamente primitivo y totalmente rural. Ahí lo que había eran puros campesinos cultivando arroz. Y en cuestión de 50 años, Napoleón se ha transformado en una potencia económica tecnológica, ¿entiendes? Que bate récord no solamente de producción industrial, sino de manejo del COVID-19. Mira el excelente manejo que Surcorea ha hecho de esta pandemia. O sea, que eso nos da una idea de que sí se puede tomar un pueblo que está en muy malas condiciones de educación, de salud, que acaba de salir de una guerra fratricida con Corea del Norte, y que es posible que con un liderazgo efectivo y una adecuada inversión internacional, Corea sea lo que es hoy. O sea que yo no tengo razones para pensar que si nosotros tuviéramos un viraje completo de nuestra mentalidad venezolana, Venezuela en 30 o 40 años podría ser la Surcorea de Latinoamérica. No veo razones por qué no. Tenemos los recursos económicos, podríamos eventualmente tener el recurso humano, pero eso sí, tenemos que tener la voluntad
de saber que de ahí solo vamos a salir trabajando y creativamente. Y es más, yo soy muy optimista porque el mundo está cambiando. Los perfiles tecnológicos de producción están cambiando muchísimo. Mira, yo ahorita estoy trabajando con un grupo venezolano porque vamos a hacer un congreso virtual. Y he tenido una inmensa satisfacción. Este año vamos a celebrar el 34º Congreso Nacional de Ecografía Médica, de Ultrasonido y Medicina. Organización que me digné en un momento dado fundar con otros colegas médicos. Y para mi asombro, han montado una plataforma tecnológica de primer orden. Y yo estaba hablando con los ingenieros venezolanos, esos que están ganando $2 la hora y que uno cree que en un momento dado están completamente limitados en sus cosas, están a la altura de cualquier grupo de informática y de telemedicina del planeta. O sea que yo me doy cuenta de que dentro de toda esta enfermedad sí hay todavía una semilla que en un suelo fértil puede crecer más rápido de lo que pensamos. Por último, ¿qué aprendimos de todo esto que nos está pasando? ¿Qué aprendimos de estar sufriendo todas estas enfermedades que estamos sufriendo como sociedad? Que no debemos obsesionarnos ni enamorarnos de un líder carismático, que tenemos que ver con quién se reúne, que tenemos que ver con quién se apoya para su gestión de gobierno y que tenemos que defender las instituciones. Que cuando él pretenda apoderarse del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de las policías, de los institutos, de los centros de estudiantes, ojo con eso, porque ese es el comienzo del final. Es el balance de la gestión de poder lo que permite en un momento dado identificar a los autócratas de los verdaderos demócratas. ¿Y qué hacemos con el virus que nos afecta? Bueno, ahí necesitamos una terapia agresiva, una terapia que va a ser dura, va a ser grave, porque va a traer cambios sociales importantes en todo lo que se está planteando. Y vamos a necesitar terapistas intensivos para Venezuela. ¿Y con la pandemia, con los líderes de la pandemia bolivariana? Bueno, eso es parte de todo, Napoleón. Eso es parte de todo. Este virus ha llegado a Venezuela en un momento en que nunca había estado tan deteriorada la infraestructura de salud pública y tan limitada la infraestructura de salud No, yo no me refiero al coronavirus, yo me refiero a Maduro, a Diosdado Cabello, a los Rodríguez. Bueno, mira, esos son los tumores, esas son las metástasis que hay que extirpar. Esas son las metástasis que hay que extirpar. Necesitamos cirugía radical en ese campo. O sea, eso no sale con esteroides. Bueno, muchísimas gracias, doctor Cisnero, por esta explicación. Más claro no se puede hablar. Un abrazo, ¿sí? Gracias, Napoleón. Un saludo. Esa es